Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos iniciamos con esta información de algo nuevo que está pasando en One Ecosystem con los productos Wambita. Comparte esta información y ya vamos a iniciar. Espero se encuentren todos muy bien. La compañía ha estado avanzando y quiero decirte que toda idea inicia aquí, en nuestra mente. Una vez que visualizamos qué es lo que queremos, nos ponemos en marcha a trabajar para llevarlo al mundo de la materia, al mundo físico. En este caso, la compañía tiene en su mente que One, como token RC20, sea un medio de pago a nivel mundial. Hay ideas y conceptos que toman mucho más tiempo porque son complejas, muy complejas. En esta oportunidad, la compañía decidió crear un producto físico orientado hacia todo lo que es la parte de el rejuvenecimiento celular, todo lo que tiene que ver con la piel, y es un producto estético, un producto de belleza, un producto para hombres y mujeres. Este producto fue lanzado inicialmente en todo lo que es Asia, ahora está en Europa y muy pronto viene para América Latina. Y yo quiero darles la información sobre ese tema. Vamos con el dato. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es una empresa que tiene un ecosistema diverso. Sistema de educación online, plataforma de comercio electrónico que acepta criptomonedas y dinero fiat. Tiene además ahora un producto físico que ya está distribuyendo en diferentes zonas del mundo. Ahora este producto físico se llama Wambita y está entrando en toda Europa. Quiero que observen la información que viene directo de la compañía. Como todos ustedes saben, este es nuestro portal web. Para entrar le das un clic justo en el centro y te lleva donde está la wallet de criptomoneda y de dinero fiat. En el caso de hoy vamos a buscar la noticia que está acá donde dice News y como pueden ver, aquí está el dato. Hay una promoción especial y quiero que pues observemos lo que nos da la compañía hoy. Esto quiere decir que el One Vita ya está entrando poco a poco en lo que es la Unión Europea y Rusia también. Nos dice la noticia que este producto es exclusivo para esa zona en particular. Quiero que lo vean en español, lo voy a poner aquí para traducirlo. Y vamos a notar que este dato es exclusivamente para esa zona. ¿Ok? Lo están viendo. 20% de descuento en 5 productos solo para la región de Europa y de Rusia. Eventualmente estará disponible en América Latina, pero quiero que noten los datos porque ya tengo precios de los productos. Esta es la página principal de la compañía. Esto es un producto físico. Y la compañía es clara, pues, con toda la información. La pueden buscar en el portal y ver los datos. Yo quiero concentrarme básicamente en estos precios que ellos están colocando aquí en el portal web. Y tenemos esta oferta, 20%. Ok. One Vita Cleansing Gel.
Es un gel para limpieza del rostro y el precio regular es de 49 euros. Ahora lo tienen en 39,20 centavos. Ese es el precio de venta al público. Todos ustedes saben que como mayoristas, como distribuidores de esta marca del Wanvita, todos los tenedores de Wan pueden pagar el 50% con criptomoneda Wan y el otro 50% con dinero fiat tradicional. Observen los otros precios que tenemos por acá. Tenemos la crema de día a 59, está ahora a 47.20. Y así sucesivamente. Tenemos el Filler Serum, que por lo general estaba en 99 euros, ahora está en 79,20. Tenemos acá el Wanvita para limpiar los ojos, 55, está ahora en 44. La crema de noche de Wanvita que costaba 65, ahora está en 52. Y el Wanvita Gift Box Set, que es la caja completa con todos los productos. La compañía la tiene en oferta especial en 209,60 euros. Si tú estás en Europa, puedes solicitar a la compañía ser un canal de distribución de estos productos físicos y con tu equipo de la red de One Ecosystem, el equipo que tengas, porque en Europa hay muchos equipos, tú puedes crear un canal de distribución y ofrecer esta línea de producto de alto nivel a una comunidad nueva que desconoce que existe la zeolita en crema para ponerse en la piel y ayudar a que los procesos de envejecimiento se atrasen y tú puedas lucir un mejor rostro, una mejor piel. Y cuando te pregunten la edad y dirán, no lo puedo creer, tienes 60 años y te ves sumamente joven. Producto de que después de que nosotros pasamos los 40, 45, empieza una etapa donde el cuerpo empieza a envejecer. Y estos productos están diseñados exclusivamente para eso. Una fórmula especial que tiene zeolitas, y esta fórmula en especial lo que hace es ayudar a que el proceso de envejecimiento se detenga muy pausadamente, no avance tan rápidamente. Ok, lo importante es que ustedes pueden hacer la red. Aquellos que están viendo este video y están en Europa la pueden hacer. Los que están en Rusia también la pueden hacer. Y para los que están en América Latina, pronto vamos a tener este producto físico y también vamos a poder hacer la red. ¿Cuál es el beneficio? El 50% en One. Por lo general, si tú haces la red de este producto físico, las nuevas personas que tú vas a ingresar, si estás unido al equipo de B1, equipo al cual yo pertenezco, puedes entrar a este equipo si así lo deseas. Hay varios equipos que se están haciendo en América Latina. Yo formo parte de B1 y aquellos que quieran trabajar conmigo lo pueden hacer, pero necesita ciertos requisitos. Uno de ellos es no estar en otro equipo, porque no es ético. Si estás trabajando con otra persona, quédate trabajando con ese líder. Si tu líder está activo, pues no puedes trabajar conmigo. Y si tu líder te está asistiendo, pues mejor quédate con tu líder y trabaja con él y desarrolla la red. Es muy importante. Pero si tu caso es como me pasó a mí, que mis líderes se fueron y me abandonaron, me dejaron solo, y no tengo a nadie ahora mismo, por decirlo así, ya no estoy en esa historia porque ahora pertenezco a Big One, ¿no? Ya tengo a mis líderes que están arriba apoyándome en todo. Entonces te recomiendo que te unas conmigo y hagamos esta red de productos físicos y otras redes que vamos a hacer de One Ecosystem, como es la de la educación online a través de tecnología blockchain y el P2P. Entonces, ¿qué sucede? Que si tu líder se fue
por X o Y razón. Estaba activo y al día de la mañana un día le dio la idea de irse y se fue, pues no hay problema. Cada quien vuela a donde quiere ir y cada quien se queda donde tiene que quedarse. En este caso, lo que nos hemos quedado, vamos a estar aquí apoyando a la empresa y vamos a avanzar con los productos y servicios que ellos están lanzando. Como dije, si tu líder activo se fue y ya no tienes líder porque se fue, puedes entrar. Si tu líder se durmió y no está haciendo nada de la red porque no le interesa, porque ahora mismo está esperando que pasen ciertos cambios y no está haciendo nada, puedes trabajar conmigo. Si tu líder no va a ser ya más One Ecosystem porque ya consiguió lo que tenía que conseguir y ya va a estar tranquilo y tú quieres trabajar conmigo, lo puedes hacer. Esto es un espacio que se ha abierto temporalmente, no es para siempre, para aquellos que quieren trabajar en equipo, para aquellos que quieren impulsar la marca One Ecosystem con todos sus productos y aplicativos. Entonces, ahora tenemos esta promoción que la compañía está lanzando justo en la Unión Europea, donde hay más de 27 países asociados a esta Unión Europea y Rusia también forma parte de esta promoción. Los precios que están viendo aquí no son para otros países, lo ha dicho bien claro el corporativo. Ok, miren esto, qué interesante está, que la compañía ha creado un sistema de despacho donde los que viven en Europa y en Rusia pueden también pagar el despacho, la entrega de estos productos físicos en sus países utilizando 50% One y 50% cash. Y el núcleo donde va a estar la logística o el centro de distribución va a ser en Croacia. Desde allí van a enviar los productos a todas las áreas de Europa. Y aquí tenemos una tabla de precios dividido en zonas. Son zonas que están en la Unión Europea. Tenemos en la zona 1 a Eslovenia y el precio por zona, como pueden ver, aquí está detallado. Toda esta información la pueden buscar en la oficina de One Ecosystem, básicamente en el portal, en el portal de oneecosystem.eu. Ahí buscan la noticia y el dato está allí. Aquí están los precios de 2 kilos, $10. Bueno, serían 10.22 euros. Acá en Panamá usamos dólares y en la mente tengo dólares. En Europa son euros. Acá tengo 5 kilos, 13.14 euros. Y supongamos que compres varias cajas completas, estos kits completos, y el peso sea de 31.5 kilogramos, serían 16.72 euros, que me parece bastante razonable, y pagas el 50% en One y 50% cash. Igual en la zona 2 hay varios países, ahí los pueden observar. Ahí están los países. Tenemos diferentes precios, obsérvenlo. Vamos a irnos por el más alto. Aquí en la zona 3 está este grupo de países también de la Unión Europea. Y lo más caro que he notado es la zona 4. Observen. En la zona 4, el paquete más pesado, arriba de 31 kilogramos, es de 51.63 euros. 51.63 entre 2. Tú pagarías 25.81 euros porque esa es la parte en cash que tú tendrías que pagar y el resto es con tus One. Yo no sé ustedes qué piensan sobre este tema, si la idea pues le parece bien, yo no sé, a mí me gusta mucho la idea de que mi One esté utilizándose en esta red que podemos hacer del producto físico y de esa forma poder llamar la atención de una nueva comunidad que entraría bajo tu estructura. La venta de ese producto físico te va a generar
algún tipo de volumen de venta, y eso beneficia a toda la red, a todo el equipo que esté trabajando. Porque pueden haber personas que quieran irse por la línea de la educación en blockchain. Pueden personas que quieran agarrar la línea solo del P2P. Otras personas quizás puedan agarrar la línea solo del OneVita. Y eventualmente cuando salga el One Voyage, otras personas podrán desarrollar solo lo que es el One Voyage, y tendrás otros líderes que podrían desarrollar solo en un futuro más adelante lo que vendría siendo el One Forex, o una línea de productos físicos que la compañía pudiera lanzar desde Asia, como son los dispositivos móviles o equipos de tecnología avanzada como tabletas o pantallas o monitores. Quien quita, y eventualmente un futuro más adelante, porque la imaginación es nuestro límite, pudiéramos desarrollar una línea de ventas de automóviles eléctricos que vengan de Asia, de la marca One. Todo esto puede pasar. Ya vimos esta realidad con el OneVita. Ya tenemos los paquetes nuevos de blockchain, que por cierto están excelentes y están en español. Para aquellos que se unan a mi equipo, vamos a certificar a todos los que compren esos paquetes de blockchain con cursos y seminarios. A todos los que han entrado, le doy las gracias. Quiero informarles que para final de esta tarde, Dios primero, van a estar activados todos sus módulos de educación para que empiecen a recibir el conocimiento. Si tú tienes la información, si tú te educas, es mucho más fácil que las personas que tú invites entiendan que lo que viene a futuro, pues es el sistema bestia que yo les he dicho a ustedes, que se llaman las CBDC. ¿Cómo puedo salvar mi patrimonio fiat en este momento? Es entendiendo la tecnología del futuro, que es blockchain. Como las CBDC van a entrar, y eso no lo vamos a poder evitar, porque eso es un sistema que va a controlar todo, automáticamente. Todo lo que es dinero físico, papel, desaparecerá con el tiempo y vendrá el control absoluto a través de la CBDC. Pero blockchain no lo pueden detener. Blockchain no lo van a poder tapar. Cada día blockchain crece más. Lo ideal sería que tú pudieras ir a blockchain y tener activos digitales en blockchain para salvar parte de tu patrimonio líquido en fiat que tienes hoy día, que más adelante, cuando salgan las CBDC, y quiero decirles, más adelante no estoy hablándole de dentro de 10 años, más adelante es el 2025, tú puedas salvar tu patrimonio. ¿Por qué? Lo que se dice de la CBDC es que el dinero va a tener fecha de expiración. Quiere decir que no vas a poder ahorrar en ese sistema. Todo lo que tú tengas en tus cuentas de ahorro en dinero fiat, cuando se convierta a CBDC, te van a poner fecha de expiración. Tienes que gastarlo. Así de simple es. No vas a poder comprar libremente todo lo que quieras, porque eventualmente las CBDC van a tener un control y te van a permitir gastar cierto dinero en ciertas áreas. Por decir un ejemplo, dinero para entretenimiento va a estar regulado y controlado y vas a poder gastar tanto. Dinero para supermercado, tanto. Dinero para combustible, tanto. Todo va a estar regulado y controlado, porque el Estado quiere saber en qué tú gastas tu dinero, para todo el detalle de los impuestos, porque esto es así. Y como esta regulación va a entrar y va a ser algo que va a agarrar a la humanidad de sorpresa, porque cuando llegue va a ser sorpresivamente, nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a ver, y ya va a estar el sistema. Así como ha pasado con la inteligencia artificial. De repente la inteligencia artificial nació y ya nadie la puede detener. Y todos aquellos que formen parte de B1 van a recibir conocimiento de la inteligencia artificial. Yo me voy a encargar de educarlos en esa parte, y también hablaremos de las blockchain, porque ese va a ser también parte de lo que vamos a dar aquí en B1, conocimiento sobre nuestra blockchain de Polygon y el futuro que nos espera a todos aquellos que tenemos este token RC20, que al día de hoy está en el CoinMarketCap a un precio de 45.28
$8. Y que una vez que seamos ya un token RC20 público en todos los sentidos de la palabra, aquel que logró amasar muchos WAN tendrá resuelto su futuro financiero y le va a poder hacer frente a la CBDC, porque quiero decirle en secreto, todos los gobiernos que usan dinero papel propio ya tienen en su mente que van a crear un dinero digital, una CBDC. Ya tienen la información, ya tienen todo el proceso de cómo hacerlo, y todos los países en silencio, sin decirle a su población, lo van a hacer. Los bancos ya lo saben. ¿Y qué están haciendo los bancos? Muchos ya están hasta inventando sus propias criptomonedas blockchain, porque ellos dicen, cuando entre CBDC, ni los propios bancos van a poder controlar eso. Ese va a ser un control absoluto. Entonces, para evitar poner, como decimos acá, todos los huevos en la misma canasta, vale la pena que pienses y optes por ir a blockchain. Si te interesa esta información, si quieres ir a blockchain y desconoces pues todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas, te invito para que te conectes conmigo y puedas entonces recibir esta información y tomar una decisión de no tener todos los huevos en la misma canasta, porque se pueden romper y pierdes todo. Para evitar eso, infórmate, edúcate con lo que es blockchain. Búscalo en YouTube, escribe blockchain qué es y comienza a nutrir tu cerebro de estos datos tan importantes. Bueno, voy con unas preguntitas por acá rapidito ya para cerrar la transmisión. Y tenemos muchas personas conectadas acá. Por acá nos dice Juan Arias, muy al pendiente de la base de información. Dice acá Luis Vallejo también, muchas gracias. Nidia, Nilsa, enviando saludos. Cualquier pregunta me abre en signo de interrogación y voy directo a ella. Dice que cuando tendremos One Voyage, todo viene por etapa. Recuerden que el One Voyage es un aplicativo que la compañía tiene que desarrollar de cero. Están trabajando en eso y el desarrollo es complejo porque ellos tienen que amarrar un montón de hoteles y todo eso conlleva pasos y procesos. Voy por acá, dice, buenas tardes Eric, Yamil nos envía saludos, dice, quiero ser parte de tu equipo. Bueno, para los que quieren unirse a B1, entren a yo soy one.com y ahí van a buscar un enlace, se los muestro. Una vez que entran a yo soy one.com, buscan un enlace que dice socio, aquí arriba lo pueden ver. Le dan un clic y automáticamente sale B1. Hay una serie de videos que pueden observar y con solo darle clic a registrarte, automáticamente entras a un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp vas a recibir información privada para poder entender lo que es B1 y cómo tú puedes darle uso a tus WAN. Y de esa manera te puedes conectar conmigo, con el equipo que estoy desarrollando. Ok, voy por acá con más datos. Dice Nidia, si no motivan a los comercios en la piscina de conversión con el efectivo, no hay flujo de efectivo, no se puede. Bueno, estás equivocado, estás equivocada ahí, Nidia. Te explico cómo funciona Deal Shaker. Primero tienes que entender que Deal Shaker es una plataforma de comercio electrónica, es un marketplace. Es un lugar donde tú pones una oferta y esa oferta tú se la vas a dar a una comunidad privada. Todos los comerciantes que entren en Deal Shaker en esta etapa del proyecto deben entrar con una conciencia de publicidad, de capturar nuevos clientes, nuevas personas que quieran venir y comprar tus productos. Esta comunidad cautiva
privada está en Dealshaker al día de hoy. El comerciante debe entrar con una oferta donde va a dar una promoción exclusiva para esa comunidad. Todos los comercios que entren deben poner un porcentaje mínimo con criptomoneda y el resto con dinero cash, que es lo que utilizan los comercios. Los comercios al día de hoy, muy pocos, yo diría que ninguno utiliza criptomoneda porque desconocen del tema, no saben cómo funciona y no las entienden todavía. Entonces, los comercios que entren a Dealshaker deben poner un mínimo. Puede ser un 10%, puede ser un 15%, el porcentaje que ellos puedan tolerar, sostener sin que afecte su ganancia. De esa manera, ese gasto lo puedes incluir como si fuera un gasto de publicidad, porque tú vas a adquirir nuevos clientes y los tokens que tú recibes los guardas como un criptoactivo. Mientras piensas como comerciante, ¿qué voy a hacer con esos tokens que recibo? Ya agarraste un nuevo cliente y le vendiste un producto y está saliendo de tu inventario. Ese es el concepto que se le debe ofrecer a los comerciantes al día de hoy. Los WAN los pueden reciclar utilizándolos dentro de Dealshaker nuevamente, comprando productos y servicios de otros comercios que también están ofreciendo todo tipo de ofertas al 10, 15, 20%, y el comerciante de esa manera le da un circulante a ese token que está recibiendo, que no le ha costado nada en cierta forma porque él ya ganó al vender un producto que tenía inventario, que tenía margen y ya él logró cerrar con clientes nuevos. Ese es el concepto básico de Dealshaker. Eventualmente, cuando la moneda se pueda enviar al pool de liquidez, entonces quizás el comerciante pudiera subir un poquito más la oferta, irse a un 50%, para no dejar de percibir todavía algo de ingresos fiat, porque los comerciantes, vuelvo y repito, no manejan blockchain. Entonces muchos se van a llenar de angustia porque dicen, ¿y yo qué hago con esto? ¿Cómo los convierto? ¿Cómo hago? Tendrían que empezar de cero a entender todo esto. Y si Juan se pudiera cambiar así en un exchange por otras cripto, también ellos tendrían en su mente cómo hago eso, las cambio a Bitcoin y después cómo las cambio a USDT y el USDT cómo lo cambio a cash. Entramos en un problemita, ¿no? Porque ya, okay, la cambiaste a USDT, la tienes en una wallet y todo es un aprendizaje, ¿no? Pero qué fácil sería si tú desde el checker con solo un botón, el sistema te envía el dinero directo a tu cuenta bancaria. Bueno, eso es lo que está haciendo la compañía con el pool de conversión. Ahorrarle todo ese dolor de cabeza al comerciante para que cuando él reciba los WAN de la comunidad, automáticamente eso entra a la piscina y de la piscina va directo a su cuenta bancaria. Esa es la idea, ese es el concepto para que los comerciantes, pues en la medida que vayan evolucionando, en la medida que vayan comprendiendo más este universo blockchain, ellos también puedan integrarse y poder entonces tener sus propias wallets externas donde van a poder tener también el activo. Ok, voy con otra pregunta por acá. Dice, voy por acá más abajito. ¿Cuánto nos costaría un seminario de actualización con usted? Lo que he seguido a usted siempre, pero la información me ha ganado la delantera y no sentimos algo desactualizados mi grupo y yo. Bueno, Nilsa, te informo, para estar conectados con B1, básicamente tienes que entrar al enlace este que te estoy dando si quieres formar parte de mi equipo. Y no soy yo solo, quiero decirles. Aquí hay grandes líderes, los country managers de México, Panamá, de Ecuador, de diferentes áreas. Bueno, corrijo, el country manager de Colombia, no de Ecuador, no, pero en Ecuador hay un country board de Argentina, de Bolivia, de Perú, están conectados con B1 y también hay varios grupos que se han unido a B1 para trabajar. Y quiero decirles, esto está sucediendo. Si tú quieres formar parte, y como les dije al principio del video, no puedes tener un líder activo. Tu líder tiene que haberse desconectado del proyecto o tienes que estar inactivo o no tienes que tener líder para poder entrar a trabajar conmigo. De lo contrario, no se puede hacer.
De esa manera vas a recibir conocimiento en B1 lunes, martes, miércoles, jueves, más o menos un horario de 7 p.m. hora de Panamá, hora de Colombia, hora de Ecuador. Siempre estamos allí dando información. No solo yo, el equipo B1, los líderes de B1 que están echando para adelante este proyecto, la marca, para que entren más personas. Yo, por mi parte, en mi canal propio de YouTube, siempre voy a sacar un video diario en las posibilidades de mi capacidad. A veces no puedo hacerlo, pero en la mayoría de los casos, todos los días, por Luxor TV, vas a tener información. Unas en vivo, otras son videos editados, donde saco noticias, información sobre el mundo blockchain, noticias sobre el proyecto, noticias sobre todo lo que estamos haciendo. De esa manera te puedes informar conmigo. Bueno, de momento, esta es la información que yo quería darles hoy. Tenemos ya el Wanbita en Europa y eventualmente, después de lo que pasa en México, tendremos más noticias de qué es lo que va a pasar con Wanbita en América Latina. Luis Alfredo nos dice: hola Eric desde Ecuador, Quito, Ecuador, saludos por allá. Saludos cordiales desde Ecuador nos envía también Emilio. Saludos a toda mi familia de Ecuador, Colombia, Argentina, Panamá, México, de diversas partes del mundo que nos están viendo y escuchando. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse al canal. Ya falta poquito para que seamos 18,000 suscriptores. Les voy a agradecer que, si no lo han hecho, se suscriban hoy a Luxor TV. Será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.